Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En los medios de comunicación, en general, intentamos ser lo más claros posible para que noticias, reportajes y entrevistas lleguen a los oyentes en las mejores condiciones para su comprensión. No hay nada peor que un oyente que pierde el hilo de un programa. Este no es el caso de nuestra invitada de hoy, la artista franco-peruana Natalia Villanueva Linares, quien participa en la exposición Una breve historia de hilos, que acaba de inaugurarse en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Jordi. Bienvenida. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a Radio por Francia invitarme. Internacional. Es un placer tenerte con nosotros. Está claro que ninguno de los artistas que participa en esta exposición ha perdido el hilo, ¿no? No, es el conector de todos nosotros. Ha sido la comisaria de la exposición Domitille d'Orgeval. Ha creado esta exposición con artistas que trabajan alrededor del textil y de los hilos desde los años 60 y un poquito más. Curiosamente hay mucho latinoamericano, ¿no? Sí, todos son 17 artistas latinoamericanos, algunos que ya han fallecido, que no están con nosotros, históricos y algunos más actuales y más jóvenes, ¿no? Una de las obras que expones ha sido elegida para ser el cartel de la exposición. Todo un lujo, ¿no? Un honor, además, me imagino. Sí, ha sido bastante sorprendente encontrar en la entrada de la Maison de l'Amérique Latine y sobre todo a la distancia mientras se iba creando la exposición que hacia el communiqué de presse tenía esa obra de portada de alguna manera, ¿no? Parece fácil esa miriada de hilos, pero debe haber sido complicado, ¿no?, realizarla. Ha sido bastante complicado, ha sido muy interesante sentir que cuando yo le presento a la directora y a la curadora la oportunidad de venir a París a instalarla, había como un sufle, como un respiro de felizmente, porque a veces cuando uno puede entender las instrucciones de una obra, no quiere decir exactamente que vamos a entender aunque el material sea muy sencillo y aunque el gesto sea muy sencillo, ha sido muy compleja instalarla. Ha tomado varios días también. Puede convertirse en una pesadilla si de pronto hay un nudo que se Por hace. supuesto. Todas vienen individualmente, se instala una por una y toma muchas horas. La primera vez que la instalé me tomó 7 horas. La siguiente 4 porque ya tenía más experiencia, pero poco a poco, mientras va creciendo, dependiendo de la cantidad de elementos que hay en la obra, también, o del lugar, la adapto un poco al espacio, ¿no? Me imagino. Permíteme, Natalia, que recuerde que has nacido en la ciudad francesa de Montpellier en 1982 y que por culpa en parte de tus padres, porque tenían un gran amor por Francia, ¿no? ¿Cuál fue la relación de tus padres con Francia para que nacieses aquí en Montpellier? Cuando ellos se conocen en el Perú, en Lima, descubren que cada uno tiene una madre de origen francés. Fíjate. Una se llama Huguette y la otra France Henriette. Entonces ahí mi papá tiene la idea, vayamos a estudiar a Francia los dos juntos, y se vienen de este lado del hemisferio y del mundo a los 19 y 20 años a estudiar a Montpellier, que es una ciudad que tiene una relación muy cercana con Lima y la franco-peruanidad. Llegaste a conocer a tus abuelas francesas. Por supuesto, las dos. Qué increíble, Sí, ¿no? ha sido maravillosa. Cada una con una versión, vamos a decirlo, franco-peruana, ¿no? Como se dice en ciertos países, soy segunda generación de franco-peruanos en mi familia. Está bien. Volvéis a Perú, de todos modos. ¿Y es allí que vas a empezar a estudiar arte? No, justamente mi familia se muda. Han habido realmente etapas de nuestras vidas como familia en la que hemos vivido pequeños pedacitos entre el Perú y Francia. Casi de mis 8 a mis 18 fue el Perú, de 18 a 28 Francia, au Beaux-Arts de París. Claro. Entonces mi familia, por cuestiones económicas, nos mudamos a Francia para las oportunidades educativas de mi hermana y la mía. Nos mudamos a Francia en 2001 y ahí es cuando comienza mi intención de entrar a Bellas Artes. Entonces yo hice les Beaux-Arts de París y terminé mis estudios en París, en Bellas Artes. ¿Y quién te inoculó ese veneno de las bellas artes? Wow, hay muchas personas en mi familia. Creo que hay primero una necesidad sensible según las experiencias que
que de alguna manera nos empujan a darle forma a las cosas que ya no tienen, tal vez que nos habitan, ¿no? Cosas que nos habitan y que tienen que salir de alguna manera, pero también cuando uno está rodeado de familiares que tienen costumbre de cantar, de bailar, de pasar tiempo juntos, cantando a capela, vamos a decirlo así, o mi madre ha sido costurera y tejedora toda mi vida, entonces hay ciertos tipos de ramificaciones artísticas, o uno de mis tíos también era pintor y hizo bellas artes. Entonces hay una relación muy cercana en mi familia con respecto al arte, pero no específicamente en la rama que me tocó a mí. No es por casualidad, Natalia, que tu obra gira en torno a lo textil, ¿no? Si tu madre era Sí, costurera. por supuesto. Viviste de pequeña, imagino, entre hilos. Sí, por supuesto. Y lo bonito es que entre hilos, pero hilos de, como no habían otras costureras en su familia, mi mamá era como la única, de alguna manera, en su lado de la familia que hacía costura y tejido. Entonces, lo que está muy relacionado a la obra que estoy presentando, porque hay generaciones en las cuales puedes encontrar materiales como carretes de hilo de madera que no vas a encontrar cuando tu mamá comenzó a hacer tejido a tus 20. Hay generaciones que van a encontrar un carrete de hilo de madera y para mí lo que yo conozco son los de cartón o de plástico. Nunca había visto carretes de madera antes. Entonces, la relación a la costura o al tejido en mi familia, también el Perú, ¿no? Uno va a mercados, uno va, la vestimenta, los textiles hacen parte de alguna manera de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, hace parte de cómo, de un pilar sensible al interior mío y se revela en mi trabajo, no es algo que necesariamente yo busco, ¿no? Imagino que de niña te dormías al compás de la máquina de coser de tu madre, De coser y de tejer. de tejer Hizo también. tejido cuando yo era hizo costura cuando yo era muy pequeña y de ahí pasa al tejido. El tejido era la pasión número uno. Entonces yo me quedé un poco más con la historia de la costura porque lo practicaba más cuando yo era muy pequeña. Y además crecí en una habitación muy pequeña en la que mi mamá, siendo tan joven, pintaba las paredes como murales. Entonces, una mamá que tenía el arte dentro de ella, pero para ella no se trataba de ser artista, es simplemente quién es uno, ¿no? Como hace parte de quién eres como Era ser humano. su pasión era Exactamente. eso. Actualmente, Natalia, vives en Chicago, donde ya has Sí. expuesto en el Hyde Park Center y en la Galería de la Escuela de Bellas Artes, allí también en Illinois. ¿Qué es lo que te atrajo de Chicago? Quizás ese pasado industrial, en que la industria textil seguro que era muy importante. Oh, totalmente. Es muy enriquecedor vivir en una ciudad como Chicago, donde hay tanta relación al textil. Solía ser una ciudad en la que se vendía en realidad pieles. En una época se vendían pieles y era como un puerto en el que se importaba y exportaba pieles. Se exportaban sobre todo pieles de animales. Canadá no está lejos, ¿eh? Canadá, los bosques. Exactamente. Y yo cuando termino Bellas Artes me mudo a una pequeña ciudad en Illinois, entonces unas horas de Chicago. Y ahí viví por una década y recién durante la pandemia decidimos mudarnos a la ciudad de Chicago. Entonces Chicago ha sido como para encontrar la ciudad más grande, la más cercana, pero la ciudad más grande posible, la más cercana a un aeropuerto, para continuar una relación un poco al Perú, a Francia y al mundo, ¿no? Porque vivir en ciudades pequeñas, en el medio, en el corazón de una geografía tan grande, es un poco complejo cultivar la internacionalidad, ¿no? Una relación internacional al mundo, conectarse con el mundo, ¿no? Chicago, que como muchas ciudades en Estados Unidos, se está convirtiendo en latina, ¿no? ¿Se siente eso en Chicago? Sí, justamente, mi esposo y yo vivimos en un barrio mexicano, se llama, Fíjate. uno de los barrios mexicanos, más que todo como una población grande mexicana, Pilsen se llama, que viene, el nombre viene realmente es polonés. Entonces han habido distintas migraciones dentro del país mismo que van definiendo poco a poco los barrios y las culturas que existen en cada barrio. Ahora nuestro barrio es un barrio mexicano, nosotros salimos a la calle, todo el mundo habla español y castellano. Fantástico. Y hay murales increíbles que pintan, que se encuentran en todas las calles. Es una, el español nos rodea por todas partes, es bellísimo.
Enviamos un saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Chicago Por gracias a la National supuesto. Public Radio. Este año, precisamente, ahí en Chicago recibes la beca de escultura de la Illinois Art Council, Sí. gracias a la cual expones aquí en la Casa de América Latina. ¿No? ¿No es la misma obra que te...? Es la parte que me permite, creo que mi relación con la Maison de l'Amérique latine es porque estas obras, esta colección de obras que yo hago, apenas llego a esta pequeña ciudad donde descubro esos objetos. Esta colección de obras, cuando yo la hice, entendí que eran muy peruanas todas. eh, con objetos que yo había encontrado en el Medio Oeste, en el corazón de Estados Unidos, objetos que tenían 100, 70 años. Obviamente no es una cultura milenaria, pero donde yo en esa ciudad se llama Peoria, la pequeña ciudad donde yo estaba, pero las obras tenían mucho para mí tenían que encontrar el lugar de origen de donde de alguna manera se han originado, ¿no? Entonces, me, he expuesto esta colección de obras, todas las dos obras que están en la exposición en la Maison de l'Amérique latine, hacen parte de una serie, y las he presentado en el Museo de Arte de San Marcos en el Perú. Y esa exposición ganó el Gran Premio Luces del Diario del Comercio La mejor a la exposición. mejor exposición del año. Fantástico. Que ha sido increíble. Que, bueno, estaban mis obras y mi trabajo, pero con un equipo del museal excepcional, ¿no? Hemos sido un equipo Nunca todos fuiste juntos. alumna de la Universidad de San Marcos, ¿no? No, pero he trabajado de manera muy cercana con un grupo de historiadores y curadores que trabajan, enseñan o que también han sido estudiantes de la San Marcos, y tengo una relación muy cercana con los profesores de arte. Participo anualmente en clases a la distancia, ¿no? Pero de alguna manera para crear puentes culturales a la distancia e invitar a estudiantes a descubrir formas distintas, ¿no? De crear, de pensar el arte contemporáneo. Hablando de puentes culturales, la vida cultural en Chicago debe ser muy intensa, imagino, Sí. y allí has fundado asociaciones culturales, la revista Ucaesine, si no me Sí, equivoco, sí. y otras cosas, ¿no? Cuando yo me mudo a Estados Unidos, a esa pequeña ciudad, fue donde creé esa asociación. Nuestra intención primera al mudarnos a unas horas de Chicago es porque en aquella época compramos una iglesia abandonada que intentamos restaurar durante una década. Ahí fue donde hicimos una revista de arte, donde hicimos una organización donde todo el mundo era voluntario, participaban a la cultura de su ciudad, eh, participando a nuestros esfuerzos comunitarios de arte, de traer artistas de Francia, de Perú, de otros países idealmente, ¿no? Entonces, hemos llegado a hacer un esfuerzo muy, vamos a decir, hemos logrado crear un diámetro internacional a una ciudad que está muy alejada, ¿no? de ese tipo de conversaciones contemporáneas. Y eso hicimos durante 10 años. Desgraciadamente, la iglesia iba a costar millones restaurarla, y iba a ser muy complicado poder de alguna manera sostener, ¿no? Claro. La vida interior de ese lugar, o nuestras intenciones también de hacerlo residencia de artistas. Entonces, por eso hicimos la revista, y de ahí al mudarnos a Chicago hemos comenzado un poco de cero otra vez, y ahora me dedico sobre todo a mi propia práctica artística. Por supuesto. Volvamos a la exposición, una Sí, breve historia de hilos. ¿Qué importancia ha tenido el arte textil en el siglo XX? Antes no tenía un prestigio demasiado alto, ¿no? ha tomado en los últimos años, siento que hay vamos a llamarlo un despertar, no necesariamente nuevo, pero que va creciendo más y más en cultivar saberes ancestrales. Ha regresado el textil como una forma no solamente importante, pero vital de entender cómo una trama, ¿no? contemporánea, por ejemplo, de los años 60, afecta el trabajo del artista que tiene 23 años y expone una obra al lado del artista que lo hizo en los años 60. Entonces estamos completamente conectados los unos a los otros, porque se han despertado la atención a estas prácticas ancestrales. No se han ido a ningún lado, siempre han estado ahí, y siguen creciendo, pero ahora hay como una mirada mucho más
mucho más, iba a decir aguda, es el nombre de una de mis obras en la exposición, mucho más focalizada en prestarle más atención, subrayarla como una práctica que hace parte de la cultura de la humanidad en su totalidad, ¿no? No es solamente de la práctica contemporánea. No puedo evitar pensar que el arte textil está muy asociado al movimiento hippie, ¿no? Sí, Los sí, patchwork, sí, que por se llamaban supuesto, patchworks. Justamente yo al mudarme a Estados Unidos estaba buscando un poco esa idea del patchwork, ¿no? De dónde venía el patchwork. Y me encuentro por el Medio Oeste, descubro otro tipo de prácticas que tienen mucho más complejidad en la manera en la que uno la piensa o la crea, en cómo se puede crear una obra textil entre varias personas al mismo tiempo. He descubierto, he aprendido y sigo aprendiendo sobre todo, de alguna manera, las fuentes de origen. El patchwork tiene mucha más complejidad en su historia según las culturas y el lugar de origen de cada persona, ¿no? de cada grupo, cada comunidad. Y la palabra quilt, nosotros tal vez lo llamamos patchwork. Por lo general conocemos el patchwork como, vamos a decir, cuadrados, ¿no? Que se ponen uno al lado del otro. En castellano o en América del Sur utilizamos esa palabra. Pero quilting es otro tipo de práctica que no solamente habla de cuadrados o retazos. Los retazos pueden tomar formas geométricas interminables. Entonces hay mucho más. Al vivir en el Medio Oeste, se ha despertado una complejidad sociocultural, económica, sobre cómo el patchwork tiene una voz, tiene voto, tiene forma y cuenta historias, y puede ser un mapa, y puede ser, ¿no? Puede ser un paisaje, pero puede ser un mapa, puede esconder, ¿no? Puede esconder una historia que uno no quiere escuchar, que uno no quiere saber, pero se puede descifrar. Un verdadero caleidoscopio, ¿no? Se podría decir. Exactamente, Increíble. perfecta palabra, eso es. En fin, pues ya lo saben, la exposición Una breve historia de hilos estará abierta en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, hasta el 16 de enero. Así, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Natalia Villanueva Linares, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Adrián Toureau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, de Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.